El viaje que el Club Viajeros Solitarios estaba realizando al corazón de la Ruta de la Seda en Uzbekistán hoy llegaba a un punto culminante en la ciudad de Samarcanda, una de las ciudades más antiguas del mundo aún habitadas. Dada su ubicación, Samarcanda prosperó debido a estar localizada en el centro de la Ruta de la Seda entre China y Europa. Llegó a ser una de las ciudades más grandes del Asia Central, alcanzando el 1.000.000 de habitantes en el siglo XIV. La primera visita a esta ciudad comenzó por el mausoleo de Amir Timur, al que nosotros conocemos como Tamerlán. Es el héroe nacional más importante que vivió entre 1336 y 1405, consiguiendo las mayores glorias para este país. Bajo el nombre de Afrasiab, se tiene referencia a Samarcanda desde el siglo VII a.C., pero su auténtica edad dorada la conoce bajo la jefatura de Tamerlán en los siglos XIV y XV. En 1370, Tamerlán decidió hacerse de Samarcanda capital de su imperio, que se extendía desde la India hasta Turquía. Durante 35 años construyó una nueva ciudad, poblándola de artesanos de todas las regiones donde había conquistado, ganándose así fama de sabio y generoso. Samarcanda se convirtió en el centro de la región de Transoania. Amir Timur tuvo una muerte prematura. Un siglo después de los viajes de Marco Polo por la Ruta de la Seda, en 1404, el embajador del rey castellano Enrique III, Ruy González de Clavijo, llegó a Samarcanda con la intención de crear una alianza con Tamerlán para guerrear contra los turcos. Pero la prematura muerte del emir frustró estas intenciones y quién sabe qué futuras alianzas. El monumento que estamos visitando recibe el nombre de Gura Emir, que en persa significa tumba del rey. El complejo, coronado por una cúpula de color azul celeste, contiene las tumbas de Tamerlán, de sus hijos Sahut y Miran Jah, y de su nieto Ulugh Bek, y del sultán Muhammad. Ocupa un importante lugar en la historia de la arquitectura islámica como precursor y modelo de las grandes tumbas de Humayun en Delhi y del Taj Mahal en Agra. Durante nuestra visita, un equipo de televisión uzbeca realizaba un reportaje del Gure Emir. Actualmente Samarcanda es la segunda ciudad más grande de Uzbekistán, con casi 500.000 habitantes, solo por detrás de Taskent, la capital. Seguimos en Samarcanda. Hoy dedicaremos todo el día a visitar la parte histórico-artística de esta inigualable ciudad. Probablemente el espíritu que mueve a esta ciudad sea el espíritu de Tamerlán. Y empezamos la visita de hoy por la mezquita, la enorme mezquita. Cuando se construyó se creyó que era la más grande del mundo, que dedicó a Bibi Hanum, su favorita, la mujer que durante muchos años fue su espíritu y quien le siguió. Después de esta mezquita veremos un bazar, después una plaza y así todo el día. La mezquita de Bibi Hanum fue comenzada a construir en 1399, después de la llegada victoriosa de Amir Timur de la conquista de la India, y fue finalizada en 1404. Algunos sostienen que esta gigantesca mezquita en ruinas fue construida por la esposa o favorita de Tamerlán, Bibi Hanum, mientras que éste estaba de campaña fuera de la ciudad. Según una de las leyendas, el arquitecto cayó enamorado de ella y se negó a completar el trabajo acordado a menos que ella lo besara. Finalmente así sucedió, pero el beso dejó una marca en ella. Al descubrirla Tamerlán, su indignación fue tal que mandó a buscar al arquitecto, pero ya había muerto. No existe una fuente fiable que mencione a la esposa de Tamerlán, conocida por el nombre de Bibi Hanum, que en persa significa la reina de todas las mujeres. En cualquier caso, la mezquita, con su puerta principal de más de 35 metros de altura, es uno de los más grandes y grandiosos edificios de Samarcanda. Tiene 4 minaretes. El patio central estaba enlosado con placas de mármol y de cerámica, y estaba rodeado por un corredor de arcadas con 400 columnas de mármol blanco coronadas por cúpulas. La mayoría de la mezquita se derrumbó en un terremoto en 1897, pero ahora ha sido restaurada por el gobierno con el azulejo original.
Muy cerca de la mezquita de Bibi Hanun se halla el mercado principal de Samarcanda, conocido como Mercado Central de Siap. Dado nuestro gran interés por todos los mercados del mundo, decidimos dedicarle un par de horas de visita. Este colorista mercado, tanto de pan y dulces como de frutas y legumbres, pronto se convirtió en uno de nuestros lugares favoritos en esta ciudad tan llena de atractivos. En pocos minutos tuvimos la sensación de haber retrocedido al pasado y que se hubiera parado el tiempo, ya que su forma de comprar no tiene nada que ver con la practicada en nuestra sociedad. Sus vendedores son muy amables y no dudan en que pruebes cualquiera de los múltiples productos que venden antes de que los compres. En un lugar lleno de diferentes colores, muy animado y con gentes de todas las razas negociando todo lo que quieren comprar. Ya en la calle encontramos muchos vendedores del típico pan uzbeco. Para ellos tiene gran importancia y lo hay de muchas formas y muy decorados según para la hora y a la ocasión a que se refiere. Se cuece en el típico tandir y se ofrece por las calles en originales carritos. Dentro del mercado se vende de todo: especias, legumbres, pan, dulces, caramelos, frutos secos, verduras, frutas, quesos frescos, mantequilla, miel, pasteles, etcétera, etcétera. Todos los puestos se colocan en una especie de mercado de abastos cubierto con sus artículos colocados a lo largo de diferentes mostradores de piedra. En nuestra fantástica mañana recorriendo el mercado Siap de Samarcanda no faltó de nada, desde la disputa entre una tendera joven con una veterana, hasta un poeta ciego, casi de libro, que recorría los corredores del mercado recitando sus salmos al compás de su pandereta. Los sacos y grandes recipientes de las distintas especies llenaban esta zona del mercado. Una vendedora trató de explicarnos en su idioma el contenido de cada uno. Azafrán de la mejor calidad, sésamo negro, paprika casi roja y un muy picante chile. Desde la planta superior, la visión que obteníamos podría dejar paralizado a cualquier viajero del mundo que aquí se asomase. Ante nosotros la auténtica vida real y cotidiana de esta Samarcanda del siglo XXI se estaba desarrollando con toda naturalidad, y nosotros estábamos asistiendo a tan mágica representación como mudos y entusiasmados espectadores. El principal objetivo de este viaje del Club Viajeros Solitarios a Uzbekistán era descubrir el Asia Central y algunas de sus fantásticas joyas. Hoy estábamos a punto de entrar en una de ellas, la Plaza Registán de Samarcanda, el lugar por donde pasaban todos los caminos de esta mítica ruta de la seda, punto de encuentro del conocimiento de Asia Central. Fueron los mercaderes y los científicos de la época quienes hicieron a Samarcanda mítica. Está formada por tres grandes madrasas: la madrasa Ulugh, situada en el oeste, terminada en 1420 durante el gobierno de Ulugh y contiene mosaicos con temas astronómicos; la madrasa Sherdar, situada en el este, finalizada en 1636 por el saibanita Emir Jalangum Bahur, reflejo exacto de la anterior, a excepción de los dos rugientes tigres que desafían la prohibición del Islam de presentar seres vivos; y por fin la fantástica madrasa Tiyakari, situada en el medio de las otras dos y que se terminó en 1660 de la mano también del monarca o emir Jaluktum. Es la más grande y completa de las tres madrazas, ya que se compone de un conjunto formado por la mezquita de invierno del siglo XVII y otras dos galerías. Esta madrasa fue construida después
de la de Ulug'bek e hizo tanto la función de madraza como de mezquita. Su interior es el más bello de las tres, pues aparte del bonito patio, hay una pequeña mezquita con una cúpula dorada realmente increíble. Lo que más llama la atención de la madrasa es su fantástica e impresionante cúpula de color azul y la decoración de oro de su interior, ya que precisamente la traducción de su nombre, Tillakari, quiere decir cubierta de oro. Si elevas la mirada hacia su cúpula central, te ves absolutamente cubierto por el intenso brillo del oro y una fantástica combinación de colores amarillos y azules que te dejan impresionado. Tillakari posee además otras dependencias en las que se venden recuerdos y un pequeño museo de Samarcanda. Finalizada la visita, nos dirigimos a un viejo caravansar, transformado en pequeño centro comercial abierto y restaurante típico. Hoy íbamos a comer el plato nacional de Uzbekistán, llamado plov o arroz plov, un abundante primo de los palaos pakistaníes y de los arroces persas. Sus ingredientes principales son arroz precocido, zanahorias amarillas en tiras, cebolla, pierna de cordero en cubos, grasa de cordero, caldo de verduras, una pizca de pimienta y semillas de cilantro y comino. El plov es un plato de culto no solo en su propia tierra Uzbekistán, sino en todas las exrepúblicas soviéticas y en Rusia. Un abundante plato cocinado en una sola olla en grasa de cordero, con cebollas y zanahorias y otras muchas variantes. Si somos sinceros, realmente estaba exquisito. En las afueras de Samarcanda se halla el pequeño pueblo de Konihil, donde nuestros maestros artesanos mantienen viva una pequeña industria dedicada a fabricar de forma manual y artesanal el papel de seda. Meroz es una fábrica de papel fundada por los hermanos maestros Mujatorov, y gracias a sus esfuerzos, esta pequeña fábrica local revivió una antigua tradición basada en la tecnología de los viejos artesanos de Samarcanda. La tecnología de fabricación de papel Samarcand toma como materia prima la parte de la corteza del árbol de la morera y un proceso posterior parecido al de los papiros egipcios. La fábrica se halla en un bello y pintoresco lugar, a la sombra de árboles de morera y a orillas del río Siap, con agua burbujeante y una pequeña casa de té. El Teatro de Vestidos Históricos Merozi permite mirar a la historia de Samarcanda haciendo un prolijo recorrido de su historia. La puesta en escena está organizada cronológicamente desde el siglo VI a.C. hasta prácticamente nuestros días. 27 siglos de historia de la mano de los vestidos tradicionales de los diversos períodos que nos ayudaban a sumergirnos en el pasado de la ciudad. Para su recuperación se han utilizado gran cantidad de materiales obtenidos de fondos como museos, expediciones arqueológicas y miniaturas antiguas. Cerca de Samarcanda se encuentra el sitio arqueológico de Afrasiab, la ciudad precursora de Samarcanda, que fue fundada en el siglo VII a.C. Y es en ese momento de su historia cuando comienza la representación, que irá recorriendo toda la historia mientras Samarcanda fue capital de la satrapia de Sogdiana bajo la dinastía aquemérida de Persia, cuando Alejandro Magno la conquistó hacia el 329 a.C.
Tamerlán murió mientras preparaba una expedición contra los Mins, dinastía que había expulsado de China a los sucesores del mongol Kublai Khan en 1368. Samarcanda tiene la misma antigüedad, 2750 años, que Babilonia, Atenas o Roma. Poetas o historiadores de la época la denominaron la Roma del Este, la Perla del Mundo o el Edén de Oriente, y fue capital de diversos imperios. En aquellos momentos, para los europeos, viajar al Asia Central resultaba peligroso. Uno de los pocos que se atrevió a hacerlo en 1273 fue Marco Polo, en su viaje hacia China, abriendo así una ruta que propició la llegada del Imperio Chino a Samarcanda. Parte importante de la representación que hoy contemplábamos se basa en los trajes chinos, así como en los vestidos de la época de Amir Timur en los siglos XIV y XV. Los modelos fueron obtenidos de las importantes miniaturas Shōg-no-ma y Babur-no-ma. De regreso cerca del hotel de Registán Plaza, pudimos contemplar la gran estatua de Tamerlán, o Gur Emir, como también es conocido. La mañana del día siguiente, a través de una de esas fantásticas avenidas que Samarcanda ha heredado de la época soviética y que atraviesan la ciudad, nos encaminamos a la mezquita Hazret Hirth del siglo XIX, cuyo principal atractivo turístico, al margen de sus evidentes funciones religiosas, son las magníficas vistas que desde su terraza se obtienen de esta ciudad. Justo enfrente disfrutábamos de esta magnífica vista de la gran mezquita de Bibi Hanun, que ya visitamos en nuestro segundo día en Samarcanda. Desde esta atalaya tomamos buena referencia de las dimensiones de esta gran ciudad de 500.000 habitantes, pero que a lo largo de la historia fue capital de varios imperios y que llegó a tener más del 1.000.000 de ciudadanos. El interior de esta mezquita, construida en el siglo XIX, es un estilo claramente uzbeco. No nos aportó nada nuevo, si bien nos permitió contemplar el pequeño recinto construido especialmente para que las mujeres oren libremente, sin importar en qué postura, lejos de las miradas inconvenientes de los hombres. Seguidamente visitamos el Museo de Samarcanda Afrasiab, instalado en un edificio de corte absolutamente soviético. Un lugar destacado figura el póster que proclama los 2.750 años ya cumplidos de la creación de la ciudad de Samarcanda. Su origen se remonta a la antigua Afrasiab en el siglo VII a.C. Alejandro Magno la conquistó 400 años después y la llamó Maracanda. Del siglo VI al siglo XIII, la ciudad creció y fue sucesivamente controlada por turcos, árabes, persas samaníes y selyúcidas, hasta ser saqueada y casi arrasada por los mongoles de Gengis Khan en 1220. Con la llegada de Tamerlán en 1370, la ciudad se convierte en la capital de su reino que se extiende desde Turquía hasta la India. A mediados del siglo XIX, pasó a manos rusas y en 1925 se convirtió en la capital de la República Socialista Soviética de Uzbekistán. Lo más importante del museo es este mural descubierto en 1965 en los montes Afrasiab. Los historiadores consideran que esta pintura mural pudo haber sido realizada en el año 655, en la época del reinado sogdiano. En ella aparece un grupo de personas que podrían ser embajadores extranjeros provenientes del reino de Goguryeo.
Una de las más importantes visitas que se pueden programar en Samarcanda es la tumba del profeta Daniel. A la entrada un cartel dice: Samarcanda, la ciudad de Emir Timur te recibe. Por su importancia histórica y social, este es uno de los lugares más visitados de las gentes de la región, pero también por viajeros del mundo como nosotros. Dada la gran importancia para las tres religiones monoteístas, existen 6 lugares en el mundo que se disputan el tener la auténtica tumba del profeta Daniel, y una de ellas está en las afueras de Samarcanda. Según una leyenda, Tamerlán intentaba conquistar la Meca sin éxito, hasta que uno de sus consejeros le aseguró que sus derrotas se debían a la presencia allí de la tumba del profeta. En una acción militar, el conquistador logró apoderarse del cuerpo, que hizo trasladar hasta sus dominios de Asia Central y construir aquí su tumba. El mausoleo es un lugar de peregrinación compartido por musulmanes, judíos y católicos ortodoxos. En su interior se halla un sorprendente sarcófago de 18 metros de largo que los peregrinos rodean dando vueltas. Dice la leyenda que el cuerpo del profeta seguía creciendo después de muerto y que cada año se tenía que alargar la tumba. De esta tumba mana una fuente de agua a la que se atribuyen propiedades curativas, por cuyo motivo son frecuentes las colas de creyentes que buscan llenar una botella con este agua milagrosa. En esta misma carretera, todavía en las afueras de Samarcanda, se encuentra el observatorio de Ulubek, que comprende un museo y frente a él un enorme sextante del siglo XV. Mirzo Ulubek era nieto de Tamerlán, que vivió a principios del siglo XV. Astrónomo y matemático, se propuso convertir la ciudad en un centro intelectual para el imperio. Como gobernante no tuvo tantas dotes y murió asesinado por orden de su propio hijo. El observatorio fue construido en 1428 y fue único en su tiempo. Tenía 30 metros de altura y 3 plantas cubiertas de azulejos. Dentro del recinto de Ulubek es frecuente encontrar bastante turismo local al que le encantó sacarse fotos con nosotros. Al entender de los expertos, el monumento más representativo y con mayor contenido en Samarcanda es este complejo arquitectónico de Shahi Zinda, de 1434, también conocida como la Ciudad de los Muertos. Samarcanda suma 5.000 años de historia, durante los que se desarrolló bajo la mezcla de influencias persas, indias, árabes, chinas y de Occidente. Quizás por todo ello, la UNESCO la inscribió como Patrimonio de la Humanidad bajo el nombre de Samarcanda, Encrucijada de las Culturas. Alcanzó su plenitud bajo el reino de Tamerlán en los siglos XIV y XV, convirtiéndose en la suntuosa capital del más vasto imperio islámico de la historia. Esta magna necrópolis de Shahi Zinda incluye mausoleos y otros edificios rituales de los siglos IX al XIV y del XIX. Su nombre significa el rey vivo y está conectado con la leyenda de Qusay ibn Abbas, el primo del profeta Mahoma, que fue enterrado aquí. El conjunto, con más de 20 edificios, se compone de 3 grupos de estructuras, inferior, medio y superior, conectados por 4 pasajes abovedados llamados chartak. El grupo intermedio reúne a los mausoleos del último cuarto del siglo XIV y la primera mitad del XV, dedicados a los familiares de Tamerlán, militares y aristocracia y clero. Destaca el mausoleo de Shahi Mul, la sobrina de Timur, y justo enfrente se encuentra la de Shirin Bika Agha, la hermana de Tamerlán, ambos de gran belleza y en buen estado de conservación. La
parte más importante históricamente y para los musulmanes de este recinto se encuentra en la parte noreste del conjunto. Se compone de varios edificios, siendo el más antiguo de ellos el mausoleo Qushan ibn Abbas y su mezquita del siglo XVI. La gran afluencia de gente que veíamos aproximarse nos ayudó a encontrarla tras una pequeña puerta. Qushan ibn Abbas, el primo del profeta Mahoma, llegó a Samarcanda para predicar con la invasión árabe del siglo VII. Leyendas populares hablan de que fue decapitado por su fe, pero él mismo tomó su cabeza y entró en el pozo profundo al que se conoce como el Jardín del Paraíso, donde sigue viviendo actualmente. Esta pequeña pero bella mezquita está continuamente en oración y tuvimos el privilegio de asistir a un rezo. Sobre la colina que completa este gran complejo arquitectónico funerario se halla un precioso cementerio de uso común, donde sin duda reposan las más insignes familias de la sociedad de Samarcanda. Nos llamó mucho la atención las bellísimas lápidas grises oscuras y negras sobre las que se reproducen magníficas fotografías de los finados. Desde el cementerio se tiene una magnífica vista del conjunto. Una leyenda cuenta que si sumas las escaleras al llegar y coinciden con las que sumas al salir, tus pecados serán perdonados. A nosotros nos coincidió el número de 36 escaleras. Estamos salvados. Nuestro tiempo en Samarcanda llegaba a su fin. Nos trasladamos a la estación de ferrocarril, donde a bordo de un moderno tren Talgo Afrosillop de tecnología española nos trasladaríamos hasta Tasquem. Hay muchos nombres en el mundo que inconscientemente nos guían al mundo de los sueños. Desde ahora el nombre de Samarcanda traerá a nuestra imaginación esos sueños y leyendas, pues Samarcanda parece emerger de la tierra de los príncipes y princesas, de los bailes y las leyendas, por donde pararían todo tipo de culturas y religiones en un continuo desfile de fabulosas historias viajando en caravana. Recorríamos un fértil paisaje que, a pesar de las altas temperaturas por estas latitudes, aparecían teñidas de verde. Comenzamos, amigos, nuestro último día en Uzbekistán. Ayer por la noche hemos llegado a Tashkent nuevamente, a la capital, y hoy nos disponemos a conocer su parte nueva. Durante los 10 días que llevamos en este país hemos ido viendo su historia, sus monumentos artísticos, su parte más antigua, de 5 siglos antes de nuestra era, y hoy vamos a ver todo lo que los soviéticos han hecho, y aparentemente muy bien, en esta ciudad. Grandes espacios, muchos parques, un monumento como el que tenemos detrás, muy soviético, muy fuerte, grandioso, imperialista, y todo lo que podamos ver. Además, un gran mercado. Tashkent, a pesar de ser la capital de Uzbekistán, no destaca por sus monumentos ni es comparable en cuanto a interés artístico a sus hermanas Samarcanda, Bujara o Jivá. Tiene alrededor de 3,5 millones de habitantes, es el corazón económico del país y su aspecto es el de una ciudad moderna. En 1966 sufrió un grave terremoto que la destruyó en parte. Su reconstrucción por parte de los soviéticos y el auge que ha tenido como capital desde su independencia dieron lugar a la renovación de la ciudad. El monumento donde nos encontramos es el Memorial de los Héroes de aquel terrible terremoto de 1966. Circulando por las amplias y grandes avenidas rodeadas de árboles,
nos desplazamos hasta nuestra siguiente visita. El ambiente y las personas que vivían en este barrio de clase media diferían muy poco de las personas que nos encontramos en las otras ciudades uzbecas. Una estética más próxima al mundo árabe que a nuestro mundo occidental. Estábamos teniendo la suerte de poder acercarnos al mundo y a las gentes de Asia Central, hasta ahora tan desconocidos para nosotros. En las amplias avenidas de la capital es frecuente encontrar en sus grandes aceras puestos de venta de muchas cosas. En varios de estos puestos vendían vasos de ayran, una bebida típicamente turca que los uzbecos han sabido adoptar. Se hace con yogur líquido, agua, hielo y hortalizas. Resulta muy fresco durante el verano de estas cálidas latitudes. En nuestro paseo pudimos contemplar el edificio del antiguo Hotel Moscú, hoy en reconstrucción, y la madraza de Kuklesdash, la más grande y uno de los monumentos históricos más famosos de Taskent. Fue construida en el siglo XVI, durante el reinado de la dinastía Sebabínida, por el visir Barak Khan, allegado a los sultanes de Taskent. Pero si hay un lugar imprescindible para poder conocer la auténtica ciudad de Taskent, estamos hablando del mercado conocido como Chorsu Bazar. Es el auténtico puesto de abastecimiento del 50% de la población de la ciudad. Se ubica en plena ciudad vieja y bajo su gran cúpula azul y sus áreas aledañas, uno puede satisfacer todas sus necesidades diarias y algo más. Nada más acercarnos, nos sorprenden vendedores de pan ofreciendo su mercancía sobre carritos al sol. Mención especial merece la zona en la que se venden trajes de gala para señoras y también para caballeros. Sin duda, nos hallábamos en otras latitudes con gustos muy distintos a los nuestros. Como podemos ver, aquí se impone el gusto por la pedrería y el color. Frente a la zona en que nos hallábamos, veíamos la gran cúpula azul bajo la que se amontonan frutas y comestibles. Una vez debajo de esa cúpula azul celeste, accedimos a la primera zona de la planta baja, que está totalmente dedicada a las frutas y las hortalizas, mercancías en la que Uzbekistán es una potencia en el mercado de Asia Central. Entrando en el segundo edificio, nos topamos con los lácteos, preparados de legumbres y hortalizas, y los granos, una enorme y muy variada oferta de todo tipo de granos. Esta visita nos reafirmaba en la convicción de que los mercados son una especie de termómetro de la sociedad común de una ciudad, y en el que se puede medir su alegría, su viveza, su riqueza e incluso su educación y su orden. Contemplado desde la planta superior, este mercado de Chorsu es un auténtico espectáculo lleno de vida y, por qué no decirlo, también de orden. Visitábamos ahora la Plaza de la Independencia, en uzbeco la Plaza Mustaqilik Maidoni, sin duda la plaza más importante que hay en Taskent. Nos recibe el arco Edgulik, conocido como el arco de las aspiraciones buenas y nobles. Realmente se trata de un portal arcado, adornado con cigüeñas que están levantando el vuelo. Este es el corazón administrativo de la capital de Uzbekistán. En este punto de la Plaza de la Independencia de Taskent, la capital de Uzbekistán, antigua República Soviética independizada desde el año 1991, ponemos punto final al viaje que el Club Viajeros Solitarios ha estado realizando por el centro de la Ruta de la Seda. En estos 10 días hemos podido conocer
la historia, el arte y mucho de cómo vive este país, que hasta hace muy poco no tenía que pensar porque vivía bajo la órbita soviética y hoy han aprendido poco a poco a ser ellos mismos y a independizarse. A nosotros nos ha encantado la gente, el arte y el pueblo. Esperamos que a ustedes también. Hasta la semana que viene y hasta un próximo viaje.